la llegada de la hija del hermano Luisa, Señor. Sabemos que ella viene de Ecuador con su pareja, Señor, y el deseo es, Señor, que ellos puedan venir bien, Señor, de salud, que no haya ningún problema en el aeropuerto, puedan salir bien, Señor, y cada uno de ellos a su casa, Señor. Bendecimos a ellos, bendecimos a nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por nuestros hermanos que todavía no pueden venir, Señor. En el nombre de Jesús. Yo también te doy gracias, Señor, porque estamos en el sitio de la bendición. Gracias porque nos podemos juntar, Señor, para escuchar tu palabra y que podamos en esta mañana escuchar la voz de Dios. Señor, deseamos, anhelamos ser llenos de tu Espíritu para que podamos ser cambiados, Señor, como fueron cambiados hombres y mujeres de Dios. Señor, te presento este culto para que tú te muevas con tu Espíritu y que podamos, Señor, escuchar tu voz y podamos grabar tu palabra, enraizar en tu palabra para poder tener una naturaleza del Evangelio. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo para que podamos claramente, Señor, guiarnos hacia toda la verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar el culto. Y como no pasa, no quiero... Vale, pues nada, vamos a ver, mejor no lo ponemos. Entonces quitamos el Sí, quedamos un segundo. Sí, quitar. Buenos días, hermanos. Buenos días. La Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La idea que vemos que para adorar correctamente a Dios es que lo hagamos de corazón, guiados siempre por el Espíritu Santo. Quiero darles la bienvenida hoy a los hermanos que son miembros de esta iglesia. Un gusto verles nuevamente. Quiero darles la bienvenida también a nuestras visitas y quiero darles la bienvenida a quienes a través de YouTube nos ven cuando Dios así lo permite. Nos gozamos, como les dije, porque están aquí. Dios nos ha cuidado hasta ahora y Él nos seguirá cuidando porque esa es su promesa. Amén. Quiero compartir con ustedes lo que está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Proverbios. Motivo de los proverbios. ¿Para qué se escribieron los proverbios? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de sabiduría es el temor de Jehová. Meditar en estos 7 versículos con los que empieza el libro de Proverbios. Amén. Vamos ahora, permítanme orar por el tiempo que vamos a tener de la alabanza, dirigida por nuestro hermano Pili. Para la alabanza, lo que les invito a tener es una actitud de agradecimiento a Dios, una actitud de regocijo por lo que Él ha hecho. Él es digno de toda alabanza. Oremos. Dios Padre Santo, mi Dios, te ruego que en esta mañana tú recibas el esfuerzo nuestro, la alabanza, Señor, las canciones que aquí son elevadas, Señor. Solamente tú eres digno. Sabemos que tú te mueves en medio de la alabanza de su pueblo. Podemos alcanzar la salvación, podemos alcanzar la liberación, Señor, de nuestras opresiones, de nuestras preocupaciones. Te rogamos, Padre Santo, aceptes la alabanza que va a ser entregada en este momento. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
ponemos de pie. Dios nos llamó para luchar en su favor, no con mi fuerza ni valor,
reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, verás que Jesucristo es Salvador. Es que Jesucristo es Salvador. Gracias, Padre. Gracias porque eres nuestro refugio. Gracias porque junto a ti siempre estamos bien. Gracias porque tú eres el consuelo y eres el aliento que necesitamos cada día, Padre. Gracias. Solo podemos darte gracias y adorarte y alabarte en esta mañana, Padre. Santo eres, estamos delante de tu trono. Queremos más y más de ti, Santo eres. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte, te amo. Y decirte, te adoro. Y decirte, te amo. Y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte, te amo. Y decirte, te adoro. Y decirte, te amo. Y que eres todo para mí. Y que eres todo para mí. Y que eres todo para mí. Santo eres, gracias, Padre. Eres todo para nosotros. Te amamos, te adoramos, Señor. Gracias. Solo podemos decirte que gracias. Santo Dios. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a pasar. Voy a rogar a los niños, voy a pedir a los niños que pasen delante. Los chicos van a ir a sus clases de escuela dominical. Así que, Josué, los niños que nos están visitando, vengan aquí delante, porque voy a pedir que se acerque Pili, que es la maestra de la escuela dominical, y que nuestro pastor ore por ellos. Por favor. Aquí adelante, chicos, aquí. Eso, muy bien. Esa sonrisa, qué bonitos.
Entonces, pastor, por favor, oremos por la Vamos escuela a dominical. orar por ellos y por la maestra. Padre, te damos las gracias por la vida de los niños, de estos remanentes preciosos, que tú los levantes, los llenes con tu espíritu, como fue lleno David, como fue lleno Elías, Pablo, Pedro. Señor, que tú bendigas también a Pili, Señor, y le dé la palabra, Señor, que ellos necesitan. Lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces pasan ellos a su clase. Ha llegado el tiempo de poder ofrendar, dar con alegría por nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Y voy a pedir también a Irene, que está ahí al fondo, desde su sitio, pues que ore por las ofrendas. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Queremos estar en tu presencia, Padre Santo, y te damos gracias por lo que tú nos das. Gracias por cada uno que nosotros necesitamos, Señor, y te damos gracias por tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, mientras Irene recoge las ofrendas, los diezmos, les recuerdo, hermanos, que tenemos algunos anuncios. Quiero también informarles que el pastor y su esposa visitaron al hermano Helmut y que nos han contado que están bastante bien, dentro de lo que cabe obviamente, y que nos piden que sigamos orando por la salud de ellos. También me acuerdo de la hermana Rosita, que fue operada de su rodilla, fue colocada una prótesis, se está recuperando adecuadamente, y por esa razón pues sigamos orando por ella. Mari Carmen, hemos dicho también que está un poquito delicada, pero Dios los va a recuperar todos y cada uno. Recordemos siempre orar por nuestro pastor, por los diáconos, por los miembros de esta iglesia local, para que Dios bendiga esta iglesia local y seamos luz en medio de tanta oscuridad. Quiero dar nuevamente la bienvenida a quienes el día de hoy nos visitan. Sabemos que son sus nombres, los tengo por aquí apuntados. Giovanna, sí, ¿verdad? Tenemos a Sebastián, y los niños son Lucas, Esther y Abel. Sean todos bienvenidas, esta es la casa de Dios. Cuando ustedes quieran, siempre estaremos aquí. Dicho esto, pues, permítanme que les invite a ponerse de pie, porque vamos a orar a leer la palabra de Dios de forma antifonal con el mensaje que nos va a traer el día de hoy el pastor. La lectura la tenemos en el boletín. Tienen ustedes a mano su boletín. En la primera cara está escrito, la cita bíblica es Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 7. ¿Sí? Si no lo tenemos en el boletín, lo tenemos en el proyector o en sus propias Biblias. Empiezo yo y luego ustedes el versículo 2, y así hasta llegar al 7, ¿verdad? Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Elías, mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, según me añada mañana de la altura, no he puesto de personas como la de ella. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se subió debajo de una roca. Se aseando por irse, y dijo: Basta ya, oh Señor, y para la vida, Señor, Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. La palabra que Dios va a cumplir el día de hoy lleva por título de mensaje la vida de Elías. Permítame orar para que Dios bendiga a nuestro pastor y que se exponga su palabra de manera clara y directa a nuestro corazón. Padre Santo, yo te ruego, mi Dios, para que esta mañana tú utilices a Juan Carlos, nuestro pastor, de manera que sea un instrumento útil
para que llegue tu mensaje, tu palabra directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras vidas. Padre Santo, yo lo bendigo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor. Pues viendo la corriente de la palabra de esta semana, de estos domingos, de estos jueves, vemos que hemos estado hablando de José, de Abraham, hoy vamos a hablar de Elías, el domingo pasado hablamos de David, ¿no es así? Pero todos tenían un indicador común, fueron llenos del Espíritu de Dios. Si no somos llenos del Espíritu, no vamos a poder hacer nada. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? La última palabra, el último sermón que dio nuestro Señor Jesucristo fue Hechos 1:8: recibiréis poder para ser testigos hasta el fin del mundo. Sin el poder, no seamos engañados, no podemos hacer nada. Amén. Por eso el título es La vida de Elías. Os recomiendo que en casa podéis leer capítulo 17 y 19 hasta el 19 del primer libro de Reyes, para que podamos entender la vida de Elías. Si nosotros leemos estos capítulos, veremos cómo Dios guió perfectamente a Elías en todo su caminar. Ahora, el pasaje de hoy está hablando sobre Elías. Aconteció algo muy malo. Dice que el rey Acab, uno de los peores reyes que ha habido, dice que se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. Construyeron ídolos de Baal, templos para Asera, y se levantó 850 profetas de Baal y de Asera. Pero además hizo una ley para matar a los profetas del Señor, y mató a muchos profetas que predicaban el Evangelio. Nosotros tenemos que entender que somos profetas. ¿Qué es un profeta? El que proclama la palabra de Dios, el que abre el camino, como hizo Juan el Bautista, como hizo nuestro Señor Jesucristo, para que otros puedan realmente entrar en ese camino de salvación. Muchas veces cuando hablamos de profetas, de apóstoles, ¿no? Todo eso que se está levantando, ¿no? de estos hermanos o de estas personas, mejor dicho, ¿vale? Tenemos que entender que es un profeta. Un profeta es el que realmente proclama lo que Dios está diciendo en la palabra de Dios. Por eso todos somos profetas, reyes y sacerdotes, como dice en primera de Pedro. ¿Amén? Y algunas veces no entendemos muy bien todos los profetas, que si yo soy profeta, que si hoy, ¿vale? Lo más importante es que podamos servir al Señor, eso es importante. Ahora, la persona que se opuso al rey Acab, este rey tan malo, fue Elías. La palabra de Dios dice que Elías era una persona como nosotros. Dice que Elías oró y estuvo 3 años y medio sin llover. Oró otra vez y llovió. ¿Cómo puede ser eso? ¿Es que Elías era mejor que nosotros? ¿O nosotros cuando oramos delante del Señor, Dios responde? Porque vamos a ver hoy que Elías no era un superhombre. Elías fue un hombre como somos nosotros, o una mujer, que Dios usa también, que lo usa, que fue elegido para hacer algo específico. Vimos el domingo pasado que Dios eligió a David. Y dice que la palabra de que David tenía el corazón como el del Señor. ¿No es así? Pero David también cometió errores, como cometemos nosotros. Pero Dios usó a David perfectamente como ha usado a Elías, y nos va a usar a cada uno de nosotros. Vemos que esto quiere decir que nosotros podemos tener el mismo poder que tuvo Elías. ¿Amén? ¿O es que hay categorías del Espíritu? Algunas veces parece que el hombre tiene la categoría 1 del Espíritu y la mujer no. Digo que parece. Es el mismo Espíritu, la misma obra, y tenemos que entender que somos iguales delante del Señor, porque uno crea que sí y otro que no. Eso ya lo dejo a cada uno lo que piensen. Pero el mismo espíritu que tuvo Elías, el mismo poder que tuvo Elías, lo tenemos nosotros. Pero ¿qué está pasando que no se está manifestando ese poder que tuvo Elías en nuestras vidas muchas veces? Tenemos que ver el comienzo tan importante que tuvo Elías.
¿Cuál fue el comienzo que tuvo Elías? Elías era un profeta de Dios que conocía la palabra de Dios muy bien. Por ahí tenemos que empezar. Tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Tenemos que interpretar bien la palabra de Dios. Tenemos que estar nuestro enfoque totalmente en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados y ver que lo que se está predicando si va conforme a la palabra de Dios. Porque muchas veces somos engañados y decimos amén. ¿Cómo vas a decir amén a eso? Y nos quedamos, oye, no ponemos ni colorados. Como digo, no. Tenemos que examinar la palabra de Dios y ver cómo Elías conocía perfectamente la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde apareció el problema fundamental del ser humano? ¿Cuál es la respuesta o la solución para el ser humano? Elías lo conocía muy bien y conocía muy bien Génesis. Ahí empezó el problema. Génesis 3, ese yo lo puedo todo para mí, si sobra también yo y yo. Eso con nosotros no va, ¿no? O Génesis 6, ¿no? De estar enfocado en las personas. A veces estar enfocado en Cristo, estar muchas veces enfocado en el líder, en el pastor, como si fuera el iluminado en el sentido de que ay, oren por mí para que, oye, mira, ya ha orado por mí y esta semana estoy súper bendecido. No estoy diciendo que no se ore, no estoy diciendo que no vayamos a los líderes, pero tenemos que estar enfocados, nuestros ojos puestos en Cristo. ¿Y qué dice Génesis 11, del 1 al 8? Tener ese éxito dentro de Cristo, no fuera de Cristo, porque luego la torre de Babel se cayó. Por eso Elías conocía bien el problema fundamental y la solución que nosotros tenemos también para este mundo, y no es otra que nuestro Señor Jesucristo. También es el estado que tenemos que tener. Tenemos que tener un estado espiritual correcto. Ahora, aquí hay dos bandas. O estamos en Cristo y somos libres, o somos esclavos y sirvientes de la oscuridad. Hay dos caminos. ¿Cuál cogemos? Porque eso es lo que está hablando en el libro de Éxodo. Elías lo conocía. Ahora, ¿cómo descubrir el poder de Dios? ¿Cómo descubrir nuestros talentos, nuestros dones? Eso está hablando el libro de Levítico. Ahora, ¿cómo descubrir la verdadera fe? ¿Y cuál es la fe verdadera o la fe falsa? Eso está hablando en el libro de Números. ¿Qué tenía que hacer o qué tenemos que hacer nosotros para entender bien la misión que Dios nos ha dado, hemos recibido? Eso está hablando en el libro de Deuteronomio. Por eso dice en Deuteronomio 6, del 1 al 9, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y a nuestros hijos, ¿qué nos dice? Cuando se levante, cuando se acueste, en las casas, que le demos la palabra. Cuando estemos andando, dale la palabra a tus hijos, ora con tus hijos. Eso es lo que estaba diciéndole el Señor al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué tienen que entrar en la tierra de Canaán? Eso es Josué, Jueces y Ruth. Elías conocía muy bien estas palabras de parte de Dios. Elías sabía muy bien quién era Samuel, sabía muy bien quién era David, por eso sabía el problema espiritual y la respuesta. Amén. Nosotros tenemos que saber, como decía este jueves, en la palabra saber cómo está el mundo, saber cómo está trabajando el diablo y tener la respuesta a las personas que lo único que necesitan es realmente no religión, que no le hablemos de tonterías, sino que realmente podamos hablarles de lo que ellos necesitan. Y las personas lo único que necesitan es conocer al Señor Jesucristo, para que puedan salir del problema fundamental, que no se puede salir si no es con Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hablarle a las personas. Dios le dio un gran poder a Elías, y vemos que con ese poder pudo orar y decir, no va a llover durante 3 años y medio, y no llovió. Después oró y luego vemos que realmente llovió. Vemos que el mismo poder que tuvo Elías lo tenemos también nosotros. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que recibamos
la razón de por qué ese poder. El poder no es para hacer un show, el poder no es para hacer teatro, como algunas veces las iglesias se ven, que si esto, que si lo otro, hacen cosas raras, que algunas veces cuando veo que la gente se cae o esas cosas me da la impresión de que tiene su sistema nervioso tocado, porque yo no veo eso en la Biblia. Pero el poder es para ser testigos. ¿De qué tenemos que ser testigos? De lo que pasó en la cruz. Recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ay, es que no puedo evangelizar, es que no puedo hablar, porque necesitas el poder. Por eso Cristo antes de irse dijo, recibiréis poder. Porque no necesitamos ese poder de Dios. Porque, ¿por qué tenemos que parar las crisis en el día de hoy? Si vemos esto, Dios nos dará el poder. ¿No os ha pasado a veces que han orado y cuando has estado orando, Dios te ha puesto en el corazón o en la mente alguien que ores por él, que no tenías tú en tu pensamiento? ¿Por qué hace eso? Porque lo mismo cuando estás intercediendo por esa persona, por esa nación o por esas circunstancias, ¿sabes lo que está haciendo? Estás parando el desastre que iba a venir a esa persona. Eso no lo sabemos, pero dice que el Espíritu nos enseña, nos ayuda a poder saber orar lo que tenemos muchas veces que orar. No lo sabemos, pero sí que tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Si vemos esto, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la razón del por qué necesitamos ese poder. A través de la palabra de Dios debemos de ver de Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que siempre el ser humano recibe destrucción. Amén. Desde que el hombre cayó en Génesis 3 hasta Apocalipsis, hasta que Cristo venga y haga todo esto nuevo, vemos que el ser humano tiene un grave problema. Solo la Biblia nos dice esto. En el mundo dice que hay terremotos, en África la gente se muere, ahora con el COVID vemos lo que hay, en Europa la gente está atrapada en las drogas, en los problemas mentales, pero ¿qué dice? Que en los últimos tiempos ocurrirá un gran sufrimiento, como dice en Mateo 24. Y mucha gente me pregunta a mí, bueno, ¿cuándo va a ser en los últimos tiempos? ¿Cuándo esto se va a acabar? No lo vamos a hacer como los mayas, sino la Biblia te lo dice muy claro. Mateo 24:14, cuando sea predicado este evangelio del reino a todo el mundo, a todas las criaturas, dice que será el fin. Es el único versículo que habla que vendrá el fin. Ahora, ¿cómo podemos parar la oscuridad que viene? ¿Cómo lo podemos hacer? Dios ha prometido que va a obrar con su poder. Vivimos en unos tiempos que necesitamos ver el poder de Dios. Tenemos que tener ese poder de Dios. Por eso Elías no era cualquier persona. ¿Por qué Dios llamó a Elías? Porque había una misión que tenía que hacer. Tenía que hacer el plan de Dios. ¿Por qué Dios nos ha llamado a nosotros? ¿Porque somos más guapos? ¿Porque somos españoles? ¿O de otro país? No. Dios nos ha llamado porque quiere que hagamos esa misión y ese plan de Dios para nuestra vida. Amén. En Marcos 3, del 3 al 15, del 13 al 15 dice que Dios nos ha llamado ¿para qué? En primer lugar, para estar con Él. Segundo lugar, para predicar el Evangelio. Tercer lugar, para sanar a las personas. Cuarto lugar, para echar fuera a los demonios. Por eso Dios nos ha llamado. No es porque seamos mejores o porque... No, sino eso se llama la gracia de Dios. Tres cosas que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, Dios hizo la preparación para bloquear los desastres a través de Elías. La gente del mundo y los científicos, los intelectuales, no pueden parar ni pueden bloquear los desastres de este mundo. El rey Acab no sabía qué eran los desastres. El rey Acab, si leemos el pasaje de Primera de Reyes 19, vemos que lo que más le interesaba es hacer su voluntad, en ser el rey y hacer lo que él le daba la gana, pero tenemos que ver que él no sabía lo que estaba haciendo, que iba a venir desastres. Vemos que en España, no solamente en España, yo he viajado no mucho, pero allí han ido a hacer misiones, todo el mundo está igual. ¿En qué país no hay idolatría? Porque en España
lo tenemos todo. Tenemos más de 3.800 santos y vírgenes. Es un país idólatra. Pero ¿en qué país no es idólatra? Pero vemos que por hacer idolatría y no entender qué es lo que pasa, que va a venir problemas. En Primera de Reyes 18:18 dice: Elías le dijo al rey Acab: si sigues haciendo idolatría, adorando a los dioses de Baal, vendrá grandes desastres al país. Acab no entendió nada. Y cuando nosotros le explicamos a la gente el Evangelio, hay mucha gente que dice: a mí no me toques a mi virgen, no me toques a mi santo, porque la gente no lo entiende, porque cree que ahí está la bendición. Por eso quería matar a Elías. Pero Dios le dio a Elías la misión para parar los desastres que iban a venir. Porque iba a venir desastre al pueblo de Israel, pero también a la nación. Primer libro de Reyes 18, del 20 al 21, nos dice que tenían que elegir entre cuáles era el Dios verdadero. ¿Yahvé? O el Dios, o los dioses de los Baales. Aunque vengan problemas, Dios da ese poder espiritual a lo que tenemos, la fe en el Evangelio. Dice que el rey Acab tenía un gran poder humano, y es verdad. Estoy hablando humano. Pero Elías tenía el poder espiritual y pudo parar los desastres que iba a venir al pueblo de Israel. Dios le dio ese gran poder para hacerlo. Hemos pensado una vez con esto del COVID o de la crisis que ha pasado en España o en Europa o en el mundo, ¿por qué no ha pasado más? ¿Habremos estado orando? Yo creo que no he orado, y sé que ustedes también. ¿Y Dios habrá parado más de lo que tenía que venir? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Porque si no tuviera aquí el Señor en este mundo, si el Espíritu Santo no se moviera, ¿cómo estaría el mundo? No quiero ni pensarlo. Pero dice que el Espíritu de Dios para muchos de los desastres que tenían que venir. Que eso no significa que no se va a cumplir lo que dice la Biblia, que se va a cumplir perfectamente. Pero vemos que Elías lo tenía el poder para parar los desastres. Esos son los que tienen la fe en los que hemos recibido la salvación y los que creemos en esta verdad. A estas bendiciones se transmite, dice que hay que transmitir estas bendiciones a las personas, hay que transmitirlas a la familia. Y Elías le dijo al rey Acab: si sigues haciendo idolatría, vendrá grandes desastres. El milagro que vio Elías fue un milagro obvio. Si sigue por ahí, va a haber desastres. Si somos llenos del Espíritu, si somos llenos de la presencia de Dios, va a haber bendición. Recuerda, el poder del Evangelio lo que hace es parar los desastres que van a venir. Por eso tenemos que ver que los problemas mentales son problemas espirituales, pero la gente tampoco lo entiende. El jueves pasado, hablando de cómo estaba España con los problemas mentales, dice que cada 2 horas y media, dice las estadísticas, que uno en España se suicida. Y que más de 1,5 millones de personas tienen problemas mentales, de depresión, de ansiedad, aquí en España. Eso es grave, ¿eh? Pero tenemos que ver que Dios llamó a Elías en esa época. ¿Para qué? Para parar los desastres de esta época. ¿Amén? Tenemos que orar para poder realmente parar los desastres que van a venir. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer una religión? ¿O tenemos que los hijos de Dios clamar al Señor para que tenga misericordia? Lo segundo es que Dios le dio a Elías la fuerza por la que pudo luchar contra los malvados. No solo para los desastres necesitamos el poder. Elías tenía el poder espiritual, ¿para qué? Para pelear la batalla espiritual. Nos dice en Primera de Reyes 18, del 20 al 22, en ese momento en que había 850 profetas de Baal y de Asera, dice que desafió. Hermano, tenemos muchas veces que desafiar delante de Dios. Yo desafié al Señor cuando me convertí. Estaba en el banco con 23 años
Yo tenía en mi mente una batalla de esto es verdad, no es verdad, me voy, esto es un engaño, es una secta, bueno, de todo. Y yo me acuerdo que le pegué así al banco, estaban todos ahí en la comunidad donde yo estaba, y dije, si es verdad que Dios existe y esto es verdad, hoy lo quiero ver, y si no, me voy. Estaba súper convencido. Y hicieron el pastor una invitación a conocer a Cristo. Yo dije que sí, y desde ese momento, hace más de 25 años, no me ha apartado el Señor. Y después, cuando lo pienso, dije, una vez de desafiar, pero tenemos que desafiar. Señor, tú has dicho, Señor, dice en tu palabra. Pero algunas veces tenemos que desafiar, porque Elías sabía que lo podían matar y desafió al rey Acab. Y en ese acontecimiento que pasó en el Monte Carmelo, vemos ese acontecimiento histórico y vemos que Dios respondió a Elías. Encima, si leemos estos pasajes, la verdad es que te puedes reír un rato, porque mientras que ellos estaban rajándose por la sangre, venga, clamando a Dios, a sus dioses, a los Baales, a Sera, Elías estaba riendo diciendo, oye, ¿dónde están vuestros dioses? Lo mismo se ha ido al cuarto de baño, o lo mismo se ha ido a comer, o lo mismo está haciendo la siesta, dicen otras versiones. Pero vemos realmente de que quién era el Dios verdadero. Y vemos en el pasaje cómo cayó ese fuego y consumió el altar que había. Pero ¿sabéis una cosa? Muchas veces los cristianos se quedan siempre en ese poder. Ay, queremos poder, queremos la sanidad. Eso es una parte del Evangelio y eso se necesita. Pero el enfoque, la esencia no está en eso solamente. Yo he visto personas que Dios ha sanado su vida y no están en el Evangelio. Sino lo importante es conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en 1 de Reyes 18:21, vemos, dice, si Yahvé es Dios verdadero, pues le serviremos, y si no, serviremos a Baal, los dioses verdaderos. Vemos que aconteció una batalla espiritual, la luz contra las tinieblas, pero vemos realmente quién ganó. Y vemos que ganó la luz, vemos que ganó nuestro Señor. Pero Satanás trabaja así, te ofrece todo, pero a la hora de la verdad te deja más tirado, como digo, que una colilla, ¿no es así? Pero vemos aquí realmente lo que pasó, vemos ese acontecimiento y vemos el poder de Dios. En 1 de Reyes 18, 39-40 dice que cuando Jezabel oyó la noticia, dio orden de matar a Elías. Fíjate la palabra de una mujer, qué poder tiene, ¿no? Le dijo, mañana te voy a matar. Y Elías, viendo el fuego de Dios, viendo el poder de Dios, le da una depresión y se va 40 días al monte Horeb. Pero si Dios no había empezado aún con Elías. Pero esta mujer le dijo, te voy a matar, y va como has hecho. Cuidado con las palabras, porque las palabras tienen poder, para bendición o para maldición. Y dice también en 1 de Reyes 19:2 que Dios llamó a Elías y ni siquiera tuvo que pelear porque tuvo la victoria. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que somos el único ejército que antes de empezar la batalla ya la tenemos ganada en Cristo Jesús. ¿Ven? Ya Cristo nos dio la victoria. La razón por la que Dios llamó a Elías era para batallar esa batalla espiritual. Recuerda, tienes que hacer la batalla espiritual. ¿Para qué? Para poder salvar nuestro trabajo, en el colegio cuando vayamos, allá donde Dios nos pone, y poder parar los desastres. Si tomamos la palabra de Dios, como dice en Santiago 5:17, dice que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, vemos que no llovió durante 3 años y medio. Luego llovió porque él oró. Sino nos está hablando en Santiago que Elías, como David, como Pedro, como Pablo, como Eliseo, son personas como nosotros.
igual de pecadores, pero vemos que realmente cuando nosotros oramos fervientemente al Señor, cogemos la palabra de Dios, Dios responde. Y en primera también de Reyes 18 del 41 al 46 lo dice: si tomamos la palabra de Dios, como nos habla en Santiago, podemos tener respuesta como tuvo Elías. Dios nos da el poder para predicar el Evangelio como se lo dio a Elías. Amén. Y lo tercero es que Elías conocía el futuro y lo preparó. Elías, haciendo esto, no tenía más remedio que ser utilizado por Dios. Ahora, ¿qué futuro preparó Dios para Elías como también para nosotros? Si leemos los pasajes, como he dicho, del capítulo 17, 18 y 19, vemos a Abdías. Abdías era un oficial del rey, Abdías servía a Acab, pero este discípulo dice que escondió a 100 profetas, 50 y 50 en una cueva. Le daba pan, le daba agua, y la pregunta ¿es que no sabía realmente Acab de que él escondía a esos profetas de Dios? Pero tenemos que ver claro de que este Acab mataba a los profetas de Dios. Y estoy seguro de que Dios escondió, cubrió al discípulo, también al día. Vemos que no solamente vemos a Eliseo, sino vemos que Elías creía claramente que solamente quedaba él. Pero nos dice en Primera de Reyes 19-18 que había 7.000 discípulos que no habían doblado su rodilla ante Baal. ¿Qué significa eso? Que hay discípulos que no han doblado su rodilla ante ninguna idolatría. Y tenemos que encontrar a esos discípulos. Amén. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en el día de hoy? Tenemos que tomar el plan de Dios y que seamos las personas que podamos parar los desastres. Tenemos que seguir orando para que también este virus pueda el Señor tener misericordia, que todo el mundo dice que ahora en septiembre, octubre va a haber lo que va a haber, pero aunque sea verdad o que sea mentira, tenemos que orar para que el Señor tenga misericordia y en medio de todo esto podamos encontrar a los discípulos. Tenemos que ser las personas que sin pelear podamos hacerle frente a la oscuridad para que se quiebre. También Jezabel dio la orden de matar a Elías y le dijo: esto fue después de vencer en el monte Carmelo, y el rey le dio a su mujer un informe de esto, y Elías se escapó. Al final, como estaba tan cansado, cayó debajo de un enebro. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene tanta misericordia como tuvo con Elías, y incluso Dios nos manda los ángeles para ayudarnos. Dice también que Elías no podía más, se quería quitar su vida, y esa es la peor oración que podemos hacer. ¿Cuántas veces hemos estado y hemos dicho: Señor, yo no puedo más, Señor, llévame ya a tu presencia? Más de uno sé que hemos hecho esa oración, pero hacemos estas oraciones porque realmente no tenemos la fuerza. Si estamos llenos del Espíritu, no vamos a tener esa clase de oración, porque Elías, con todo lo que había visto, dice que se fue al monte Horeb como Dios le había dicho, y allí habló con Dios y le dijo a Dios: me he esforzado mucho, pero no puedo ya más, sino quítame la vida. ¿Cómo podemos decir eso? Pero yo entiendo a Elías. Cuando estamos realmente, que no estamos llenos del Espíritu, esa puede ser nuestra oración. Porque Dios tenía 7.000 discípulos que no habían doblado su rodilla ante Baal. Estaba diciéndoles que era el final, que no era el final, sino que era el comienzo. Dios no había empezado con Elías. Había dado un poquito de tarta para que probara el poder de Dios. Por eso tenemos que ser como Elías, sino ser lleno del Espíritu, orar. Y como dice Santiago, ya para terminar, 5:17, Dios dice que nos daría el mismo poder que le dio a Elías. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos llenos en este día del poder de Dios. Y con el poder de Dios, todos lo podemos superar. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque el mismo poder que tú le diste a Elías lo quieres dar a nosotros.
Te rogamos que tú nos llenes con tu Espíritu y que podamos ser como Elías, Señor, que podamos desafiar y que podamos superar todas las cosas mediante tu palabra y mediante la dirección de tu Espíritu. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios que está en nuestras vidas, ahora y siempre, y que las evidencias de tu Espíritu nos guíe en esta semana hacia toda la verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo esta semana.